Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. ¿Te gusta la música? Hoy conoceremos a Susana Ovalle, docente, apasionada por esta área y que nos contará un poco de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Susana Ovalle es de nacionalidad chilena. Está casada hace 42 años con Sergio Leiva, viven en Chillán y tienen 2 hijos que se encuentran en el extranjero. Desde pequeña sus padres le inculcaron la música, despertando en ella una gran pasión por el mundo musical. Hoy disfruta de ser maestra, se alegra de ver cómo los niños conocen y se entregan al Señor. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Susana Ovalle. Ella es chilena, docente, una apasionada por la música y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su interesante historia. Adelante, Susana, bienvenida, qué placer tenerte aquí en el programa, en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado y aquí estamos para contarles algo de mi vida. Así es, bueno, nosotros felices con Susanita nos hemos visto por las transmisiones de Nuevo Tiempo, con el coro también, es muy reconocida aquí en la universidad y ahí vamos a conocer y nuestros amigos que nos están viendo el programa van a conocer un poco más al respecto. Susanita, cuéntanos dónde vives actualmente, a qué te dedicas, cuántos hijos tienes, queremos conocer detalles de tu vida, de cómo estás ahora. Bien, yo vivo cerquita de la Universidad Adventista de Chile, acá en Chillán. Soy docente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Departamento de Música. Mi actividad es en la cátedra de piano. Soy una de las maestras de piano de los alumnos de la carrera de Pedagogía en Educación Musical. Y aparte de eso, trabajo también para la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, en la dirección del coro de cámara de la Universidad Adventista. Tengo 2 hermosos hijos. Uno se llama Sergio, igual que su padre, y la niña se llama Susana, como yo. Estoy casada con un hombre maravilloso llamado Sergio Leiva y tengo 2 nietecitos. ¿Cómo se llaman los nietos para conocer? Los nietecitos son hijos de mi hijo y de María José, de Sergio y María José. Y se llama, el mayorcito tiene 2 años, 8 meses, se llama Regan, y la bebé tiene 8 meses y se llama Kendall. Es una bendición cuando la familia va creciendo y bueno, Así tu familia es. que tiene una trayectoria musical maravillosa y vamos a conocer cómo, de dónde nació eso, porque siempre tú desde pequeña has estado ligada a la música. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Cómo fue en general tu infancia para ti? Yo tuve un hogar maravilloso. Mis padres, Juan y Antonia, ellos se conocieron en la radio del Pacífico, ¿no? En ese entonces, y cantaban. Mi madre cantaba el género folclórico y mi padre el género romántico. Se conocieron ellos siendo solteros, jóvenes, ¿no? Luego de allí surgió una linda amistad y mi padre se fue al norte. Él era de Tocopilla y ellos se conocieron en Santiago. Pues mi padre, cuando volvió nuevamente a Santiago y se encontró con mi mami, ya no era el mismo. Él había conocido al Señor. Entonces le dio un mensaje a la mamá y ellos decidieron servir al Señor. Ya no cantaban para el mundo, podríamos decir, sino que cantaban, alababan al Señor. Y
fue así como ese mismo día, mi madre se bautizó y se casaron. Nosotros somos 4 hermanos, uno que falleció hace casi 15 años, y tuvimos una niñez maravillosa donde mis padres nos enseñaban los cantos. La música siempre estuvo en nuestro hogar. Estuvo, los cultos eran maravillosos. Mi mamá nos enseñaba distintas voces. Ella tenía un soprano maravillosa, mi padre un tenor. Y mi mami fue la ganadora de Buscando las Voces Más Lindas de Chile, obtuvo el primer lugar. Así que ella llevaba la música En sus en su venas, como corazón, ¿no? dices, Sí, sí, en en su sus corazón. venas. Y así yo entré a estudiar a los 6 años y medio, entré a estudiar piano en el conservatorio y bueno, y cantamos toda la vida, estuvimos siempre ligados con la música, De hecho, yo quiero pero que siempre, como siempre la música presente en el hogar. De hecho, te iba a destacar y siempre. ahí tú me vas a comentar porque fuiste la primera pianista de la orquesta juvenil. ¿Cómo fue eso Eh, para ti en lo, tu que, edad? lo que pasa que en ese tiempo estaba don Jorge Peña en La Serena. Y él era el director de la primera orquesta juvenil. Y yo estudiaba allí en Copiapó, sede La Serena, de la Universidad de Chile. Entonces, ¿qué pasó? Que se armó esa primera orquesta y yo fui la que acompañé a esa orquesta. Viajamos por varios lugares, pero fue muy gratificante. Cómo el Señor a uno la va conduciendo, ¿no? Poco a poco y, y la verdad que tiene tantas sorpresas para uno. No, y yo me imagino también a tus papitos orgullosos de Susana, porque ellos con la música en su corazón y en sus venas y de que tú estuvieses también ahí como pianista también participando de esa orquesta juvenil y no solo, bueno, participando de la música, sino también siendo testimonio. Te Fue un bautizaste a tus desafío. 11 añitos, cuéntanos ahí. Sí, fue un desafío muy grande porque como yo era adventista, fui la primera, pero después tuve que retirarme porque las presentaciones eran el sábado. Y por supuesto que yo no iba a estar allí tocando. Me acuerdo que me encerraban en una sala y me decían, pero no, Susana, tú tienes que hacerlo y me amenazaban. Y bueno, pasé varios momentos tristes, ¿no? Pero siempre con esa fe, con esa convicción, ¿cierto? Que tenía que servir a mi Señor. Cuando te pasaban esas situaciones de que te juzgaban cómo no va a ir la orquesta el día sábado, o sea, siempre cuando estuviste ahí, estuviste firme al respecto, ¿le reclamabas Sí. a Dios o cuestionabas o no tenías duda No, de la fíjate, porque palabra? yo era muy niña, ¿no? Ujú. No, incluso después, te digo, a los 17 años tuve una gran oportunidad que me fueron a buscar del Canal 13 para pertenecer a un coro que había allí y me ofrecían un montón de cosas. Y querían hablar con el pastor. eh, yo tenía 17 años. Yo siempre pienso, si yo hubiera aceptado eso, quizás dónde estaría, perdida en el mundo, pero el Señor fue misericordioso, pero nunca le dije al Señor, ¿por qué Señor? No, no, nunca. Y es que el Señor es claro en su palabra. Éxodo 28, acuérdate del día sábado para santificar en la Exacto, creación. El Señor reposó, no hay duda. Y Dios es fiel con sus hijos. Y lo que tú dices, ¿qué hubiera así es, sido de mí? Para Dios lo más importante es tu eternidad, tu vida eterna. Y cuando uno decide por la vida eterna, las cosas terrenales y afortunadamente te mantuviste en la iglesia y tú has sido una bendición tremenda y al respecto en tu trayectoria. Cuéntame ahí un poquito cómo ha sido el trabajo con la universidad, con el coro de cámara. mira.
yo nunca pensé que en mis últimos años de docencia iba a realizar tantas cosas, ¿no? Eh, lo que el Señor me tenía preparado. Llegué aquí el año 2009, en enero del 2009, y empecé a crear el departamento artístico. Se creó el departamento de cultura, ¿cierto? Artístico-cultural. Y me dijeron, Susana, tú vas a estar a cargo del coro de cámara, don Edgar Araya, que fue el rector de ese entonces. Y me dice, pero el coro tenía otra proyección, eh, otro tipo de repertorio, más variado. Y empezamos así a hacer varias producciones. Hasta el momento llevamos 13 producciones, donde Que no es menor. sí, hemos casi una por año, ¿no? Podríamos decir. Hemos podido viajar, llevar a los muchachos a los congresos mundiales, a más de 2. Hemos ido también a giras a los Estados Unidos. Hemos llevado el coro también con el musical La Pérgola de las Flores a Estados Unidos. Hemos estado en los consulados, en algunos consulados y en la embajada. Y también llevando este musical a los residentes chilenos en Estados Unidos. Hemos ganado proyectos. La verdad que hemos sido bendecidos, pero lo más importante de todo esto, que hemos ganado almas para Cristo a través de la música. Amén. Que es el propósito final, ¿no? Predicar a través de la música. Y qué lindo, querida Susanita, cuando dices, cuando hay personas que han entregado su vida a Cristo mediante el bautismo, decidiendo. Y lo más importante, te quiero consultar, ¿tuviste alguna situación difícil que haya marcado tu vida, adicional a lo de tu mamita? Ese ya lo vamos a tocar. Que haya marcado tu vida y cómo pudiste salir al respecto. Mira, yo he tenido varias enfermedades, y como el enemigo me puede aplastar a mí mediante las enfermedades, pero el Señor siempre me saca adelante. En una oportunidad el Señor me contestó de una manera tangible mediante una gatita que yo tenía, dándome una respuesta, pero ha sido, te digo, ha sido vez tras vez. Por ejemplo, cuando yo estoy con algún proyecto, así, un proyecto grande, ya sea una producción que va a llevar a muchos al Señor, me viene una enfermedad seria. Y esto ha sucedido varias veces. Me acuerdo cuando lanzamos Pilares de Nuestra Fe, que ha sido una bendición para muchos países del mundo. Me acuerdo que estábamos en la UNASH y me llaman y yo vi a mi esposo que estaba más o menos. Y me llama mi esposo y yo lo siento hablar así como balbuceando. Bueno, a mi esposo pensaban que le había dado un derrame cerebral. Y te digo, y él estuvo grave. Pero justo en ese momento, lo único que yo recuerdo que mi esposo me dijo, entre palabras cortadas, me dijo, haz la obra que el Señor te encomendó. El Señor se va a encargar de mí. Y yo me quedé allí. Me acuerdo que un colega vino a la casa y lo llevó de urgencia a la clínica y yo me quedé allí para el evento grande que se transmitía para muchas partes del mundo. Pero allí estuvo el Señor conmigo, me sostuvo y mi Dios se encargó de mi esposo. Y gracias al Señor que él salió adelante. Entonces te digo, como esos casos,
siempre cuando hay algún evento, algo que va a ser para glorificar al Señor y para dar a conocer el mensaje, sucede alguna cosa, ¿no? Y yo creo que no solamente a mí, sino que a los cristianos en general. Totalmente. Vivimos en una lucha espiritual, en un conflicto Exacto, entre el bien y el mal, exacto. que el enemigo Así, detesta que a los hijos de Dios todas las cosas obran para bien y les así es, vaya bien. Y estemos haciendo así es. acciones en pro de predicar, que es nuestro propósito, nuestra misión final. Susanita, en el 2015, claro, te pasó una situación compleja, pero me llama la atención cómo Dios respondió con tu gatico. Esa anécdota tan linda, porque Dios nos dejó también a los animales maravillosos para cuidar. Quien tiene mascota, yo amo a mi perrita. Y Dios sabe lo importante que son las mascotas para los seres humanos. ¿Cómo fue esa situación para ti? Porque era un tema de salud tuyo, pero tu preocupación era otra, y Dios se preocupa por cada detalle de nuestra vida. Puede ser que para otros sea de poca importancia, pero para Dios las situaciones de sus hijos son importantes. Mira, el 2005 fue en Concepción. Yo había tenido un diagnóstico que me habían encontrado algo en una mama. El médico me dijo, Susana, esto no es bueno. Y bueno, y partimos ya haciendo ya todo lo que había que hacer, ¿no? Biopsia y todas las cosas. Y me operaron. Entonces, cuando yo me fui, me acuerdo que estaba con mis hijos, todavía estaban aquí en Chile, porque ellos viven en Estados Unidos, ambos. Entonces, estaban aquí y me dicen, mamá me dice, tranquila, el Señor está contigo. Yo sé, hija, yo sé que está conmigo. Entonces yo le dije, audiblemente dije, veníamos de la iglesia un sábado en la mañana, en Talcahuano, habían orado por mí como 3 pastores, y yo le digo al Señor, así en forma audible, Señor, si esto va, quiero que me respondas, pero así como el vellón, como que sea algo tangible, que yo pueda entender que tú estás conmigo. Yo lo único que te pido es quiero saber que tú estás conmigo. Y entonces yo le dije ahí, delante de mi familia, le digo, si Luna, que era mi gatita, aparece, se había perdido hacía como un mes ya y no llegaba a casa, si Luna aparece cuando yo vuelva, entonces quiere decir que el Señor está conmigo. Se me olvidó eso, me fui a Santiago, viajé con mi esposo, me hicieron la operación, el médico me dijo, Susana, van las cosas bien. Veníamos de vuelta, a casa eran como la 1 de la mañana, mi esposo pone la llave en el cerrojo, y de así, pero de repente, del cielo, salta Luna a mis brazos. Mi esposo me mira y me dice, ¿te das cuenta lo que significa esto? Me dice. Y claro, yo me puse a llorar, entramos a la casa, nos arrodillamos y le dimos glorias a Dios, ¿no? Yo estoy escribiendo un libro y estoy contando varias anécdotas, varias formas como el Señor me ha respondido a través de mi vida, ¿no? Y una de las que marcó mi vida fue Luna cuando cayó en mis brazos, porque yo sentí que el Señor me había respondido. Qué emocionante, qué maravilloso. Así es Dios. Nos deja con la boca calladita y uno ora a Dios y agradece por ese amor que Él demuestra en toda la naturaleza, y en esa muestra, esa respuesta de oración maravillosa. Y el último tema que quiero conversar contigo, Susanita. 2018, fallece tu mamita, pero lamentablemente no estabas en Chile. ¿Cómo sucedieron las cosas y cómo lograste salir adelante? Mira, mi padre había fallecido en junio. Mi suegra había fallecido en julio. Y mi mamá se sintió pero devastada y no quiso vivir, realmente no quiso vivir más. Entonces mi hija se casaba en diciembre allá en California. Pues
mi mamita ya no era la misma, ¿no? Porque ella fue perdiendo la conexión con la realidad. Y entonces preguntamos y nos dijeron, no, la mamita falta todavía para que baje al descanso, como unos 2 meses más. Esto era en diciembre, cuando preguntamos nosotros. Me fui, era por 10 días que yo iba a estar allá para el matrimonio de mi hija, y entonces me acuerdo que un día viernes, parece, que me llama mi hermana y me dice, mi mamá está malita, Susana, está malita, muy mal. Y el sábado en la noche era el matrimonio de mi hija, era el matrimonio civil, que hicieron era como una ceremonia grande, ¿no? Y entonces, al otro día, y ahí cuando mi hermana cuando me dijo eso, yo sentí ya que la presión se me empezó a subir. Al otro día, mi madre fallece. Entonces mi hijo me dice, mamá, me dice, tengo los pasajes listos para que viajen con el papá. Pues yo me dio una alza de presión tan grande que habían como 3 médicos ahí y me prohibieron más que hiciera el viaje. Bueno, para mí eso fue una tristeza muy grande. Fue lo más triste que he pasado, porque no estar cuando tu madre murió, aunque ella ya no te conocía casi, o de repente tenía chispazos nomás, fue algo muy, muy duro, muy duro. ¿Cómo tú le explicas a una persona que de pronto duda de Dios, de que reclama en esos momentos, pero ¿por qué si tengo el pasaje no me dejan subir? ¿Cómo uno entiende esas situaciones, Susanita? ¿Cómo tú lo entendiste de tu vivencia, de tu perspectiva más adelante con el transcurso del día, las semanas, meses, Mira, yo me acuerdo que hablé con mi hermano Elías. Mi hermano me dijo, hermana, quédate tranquila. Eso como que me calmó, me dice, tu obligación era también con tu hija. Quédate tranquila. Ya la mamá en vida se le dio todo el cariño, todo el amor, la cuidamos. Y eso como que me dejó más tranquila. Pero fue duro, fue duro. Y yo te digo, no pude llorar. Vine a llorar por mi madre después al segundo año. Al segundo año que ella falleció, recién pude llorar. Es increíble ahí, Dios, cómo va saneando nuestro corazón de a poco, viviendo esos procesos de duelo diferentes. Todos los vivimos en procesos diferentes. Hay personas que de inmediato lloran, pasan los meses, sí, pero todos vivimos ese proceso de duelo diferente. Lo importante es vivirlo acompañado de Jesús, del Padre Celestial, sí, que está ahí siempre acompañando. Yo quiero agradecerte, Susanita, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado en Identidad, haber conocido tu historia, haber abierto tu corazón, conocido algunos detalles. Deseo que Dios te bendiga grandemente en ese lindo ministerio de la música que desarrollas junto a tu linda familia también. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final para cerrar el programa. Adelante, Susanita. El mensaje que les puedo dejar es no apartarse nunca de los caminos del Señor. Nosotros, pese a las dificultades que podemos vivir en esta tierra, tenemos muchas penas, muchas, a veces alegrías también, pero tenemos tantas dificultades a veces, pero tenemos que pensar en que el Señor nos tiene algo que va más allá de toda felicidad que nosotros podemos tener aquí en la tierra. El Señor nos tiene preparado algo muy grande, y es la vida eterna. Y para ti, joven, que estás mirando, para ti, niño, para ti, adulto, hermano de iglesia,
da lo mejor tuyo al Señor. Vuela alto. Siempre da lo mejor que tienes para el Señor. Amén. Muchas gracias, Susanita, que Dios te bendiga. Ahí está la invitación, querido amigo, querida amiga. Siempre entrega tus dones y tus talentos al Señor. Él los va a prosperar, a multiplicar, para que seas de bendición con tu prójimo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.